Bueno, compañeros, bienvenidos y bienvenidas a una nueva reunión o picada virtual o charla virtual o clase virtual de la 18 de mayo, Regional Eva Perón. Bueno, hoy contamos otra vez con la presencia del compañero Luis Dib. Ahora lo voy a... Bueno, creo que somos todos conocidos, por ahí la parte de la formalidad de la presentación la vamos a saltear. Lo que sí me voy a permitir es, aunque sea empezar un poco para abajo, con una mención un poco triste, pero ineludible. Es el recuerdo para una querida compañera, Nora Peralta, que estuvo participando de nuestro espacio, ¿sí? Que nos dejó inesperadamente el sábado pasado. Bueno, queríamos darnos el lugar para recordarla. Nora fue militante del peronismo platense desde su juventud, participó de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, la FURN, ¿no? Por donde anduvieron también Néstor y Cristina en algún momento. Ella siempre aclaraba, ante nuestras reiteradas equivocaciones, de que no era fundadora de la FURN, como insistíamos en presentarla nosotros, pero bueno, a fuerza de persistir en el equívoco, creo que ya le podríamos reconocer ese título, porque bueno, unos meses más o menos, para una compañera que vivió más de 40 años, fiel a sus ideales, no cambia demasiado. Pero bueno, fundadora no, la compañera militó en la FURN y fue la única mujer que integró su mesa de conducción. También militó en la Juventud Peronista en los hermosos y dolorosos años 70. Tuvo que dejar La Plata, bueno, ante las amenazas de la AAA, ¿sí? Su experiencia durante la dictadura fue la del exilio interno, ¿no? La de estar siempre cambiando de domicilio y de ciudad, viviendo en el interior de la provincia, en el conurbano. Bueno, sobrevivió a la dictadura sin dejar la militancia, siguió militando siempre en el peronismo y en el movimiento de derechos humanos una vez recuperada la democracia, y siempre en la lucha por mantener viva la memoria de los compañeros caídos, de los detenidos desaparecidos. Fue fundadora de la agrupación Memoria Fértil, en donde militó, bueno, hasta el final, ¿no? Bueno, y el último año, por contactos de algunos compañeros aquí presentes, se acercó a la agrupación, creo que con la invitada a la picada con Amado. Bueno, se sumó a nuestro grupo de WhatsApp, venía a nuestras reuniones, a nuestras picadas. Alguna vez participó y también nos mostró su faceta de escritora, que ella estaba, en los últimos años escribía cuentos, y alguna vez nos leyó uno de sus relatos. Bueno, la verdad que fue una pérdida muy, muy inesperada, muy dolorosa, y queríamos hacer mención y recordar a la compañera. No sé si Flor, Tito, alguno de los compañeros que la conocieron más en persona, porque yo no llegué a conocerla personalmente, teníamos un trato, bueno, como buena peronista, no y compañera, me brindó un trato muy, muy, muy cálido, muy, muy cordial, hablábamos bastante, y siempre, bueno, con una amabilidad y un cariño, bueno, que siendo que no nos conocíamos personalmente, bueno, a mí siempre me llamaba mucho la atención. Bueno, el recuerdo para la querida Nora, hasta la victoria siempre, compañero. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo al respecto, si no... No, yo, Emma, nada más que una pequeña semblanza para los compañeros que hoy están participando, pero no han estado en las reuniones cotidianas nuestras. Nora siempre, yo la conocí en el año 86, cuando entro como suplente en la escuela en la que ella era titular, como maestras primarias, escuela primaria.
Bueno, justo era una etapa de cambio, ella empezaba a trabajar como asistente social, no me acuerdo si Verónica o en Magdalena, pero que era uno de los barrios a los que ella fue a parar en tiempos de andar corriendo de los milicos, ya en plena dictadura. Y a mí, a lo largo de los años que nos fuimos cruzando así en la militancia de los derechos humanos, en Memoria Fértil, en distintas agrupaciones peronistas, lo que siempre admiré de Nora es esa virtud de no perder nunca la sonrisa y el buen humor, la calidez, el abrazo y el compañerismo, la solidaridad, la picardía. Te contaba las peores tragedias vividas por ellos o los compañeros, pero siempre con una pizca de humor, como marcando que eso fue parte de la vida que les tocó a ellos como militantes, pero que lo que queda en el registro es la lucha, la alegría de estar luchando. Eso es para mí lo que me dejó de enseñanza, podría decir, ¿no? El aprendizaje que tuve al compartir tanto. Y en momentos de bajón, muchas veces me aparece Nora, no ahora que la perdimos del todo o se fue a otro espacio, sino en otras etapas de la vida, me he aferrado a esa actitud de Nora para decir, no me puedo venir abajo, hay que salir, hay que seguir, porque tenía esa polenta que bueno, nos transmitió a todos los que pudimos compartir. Así que bueno, hasta la victoria siempre, Nora queda con nosotros. Gracias. Así es, compañera. Bueno, gracias, Flor. Bueno, compas, la disculpa de vuelta, bueno, por esta bueno, no, disculpas, no, es la memoria de los compañeros y compañeras que nos dejan es una parte fundamental de nuestra identidad. Y bueno, más cuando se trata de una compañera tan importante para nosotros y para el peronismo de la región. Bueno, para hoy, como decíamos, tenemos una segunda ronda, ¿no? Cuando estuvo Luis la vez pasada, preparamos un encuentro como los que solemos hacer, bueno, pensado para una ronda, bueno, de exposición e intercambio. Bueno, la exposición era tan interesante, tan rica, que daba ganas de seguir y seguir escuchando. Y bueno, al final, cuando terminó la clase magistral de Luis acerca de los textos de Perón, ¿no? Nos quedó poquito tiempo, bueno, para hacer el intercambio, y dijimos, bueno, que pasábamos a un cuarto intermedio, ¿no? Para seguirla en otro momento, la ronda de discusión. Para hoy, básicamente la idea era esa, bueno, retomar a partir de los apuntes, inquietudes, dudas que cada uno tuviera de los que participamos, el intercambio. Yo a Luis no le había pedido que se prepare una intervención, pero él es muy aplicado y parece que se trajo algunas diapositivas más para compartir, así que mejor todavía. Así arrancamos por una no tan por la libre, sino con un eje más marcado. Luis, bueno, adelante, todo tuyo. Ok, ahora vamos a compartir. Antes, un recuerdo también triste. Hoy se cumplen 50 años. Mira, yo este aniversario realmente no lo conocía. 3 de septiembre de 1971, en la residencia de 17 de octubre de Puerta de Hierro, el general Perón recibía de parte de la NUCE, por intermedio del embajador argentino en España, en una ceremonia privada, los restos de Vita, que procedían de Italia. El embajador, acompañado por el coronel Cabanilla, fueron los encargados
de entregar el ilustre cuerpo a Juan Perón en su casa de Madrid. Eran las 20:50. Habían pasado 16 años de desaparecida. Al contemplar el cuerpo y sus mutilaciones, el general Perón exclamó: ¡qué atorrantes! Y se puso a llorar, dándole la espalda a los nombrados. Y luego guardó pudoroso silencio. Bueno, un aniversario triste, ¿no? De lo que fue el fin de la profanación del cadáver de Evita. Recuerdan que fue secuestrado por la Revolución del Libertador, estaba en la CGT, y después fue, bueno, ya secuestrar es profanarlo ya directamente, ¿no? Pero después está el examen médico que le hicieron a ese cadáver, realmente es tremendo leerlo, ¿no? Quizás fue una de las muestras de odio mayor, ¿no? Porque era contra un cadáver donde se lo mutiló, se lo apuñaló, se le cortó un dedo, una infinidad de vejaciones que hasta da pudo mencionar. ¿Cómo? La violaron. Sí, sí, hay cosas que ya superan el límite, lo que podríamos tolerar, incluso pensar, ¿no? Es el odio que se ve totalmente hoy, ¿no? El odio a los pobres, el odio a los descamisados y el odio a la persona que le otorgó derechos a todos ellos. Así que son 50 años de aquel episodio que fue quizás, bueno, hubo algo de reparación. Recuerden que el cadáver fue enterrado con un nombre falso, María de Magístres, en un cementerio de Milán, y eso lo relata también Rodolfo Walsh en aquel tremendo cuento. Y bueno, en un intento de reconciliación, hoy se cumplen 50 años de este episodio. Bueno, es un tema no muy hablado tampoco, ¿no? Dentro del peronismo, y Perón quiso también silenciarlo. Bueno, compañeros, entonces, como dijimos, quedó la parte del intercambio, ¿no? La vez pasada habíamos recorrido prácticamente mucho los textos principales de Perón, viendo su formación como militar, fundamentalmente sus influencias, ¿no? Militares, políticas, filosóficas también, y de aquel texto, primer texto, que era el discurso sobre el significado de la defensa nacional, ¿no? Aquel concepto que de alguna manera ahí estaba todo el germen del peronismo, después pasando por la comunidad organizada, pasando por conducción política, por los textos fabulosos de política y estrategia, los textos del exilio, la hora de los pueblos, el Fuerzas, el derecho de las bestias, América Latina, ahora o nunca, y después los textos del último Perón, fundamentalmente el proyecto, el modelo argentino para el proyecto nacional y algunos discursos. Hoy traje porque, bueno, me dijo Emma, no prepares nada, pero preparé algo. Que ahora van a ver. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, algo hecho medio a las apuradas, pero más o menos, espero que lo entiendan, ¿no? La cuestión sería tomar o pasar, así hacer un pasaje, un vuelo demasiado rápido, ¿no? Para dar lugar al intercambio, sobre lo que sería el último Perón, o una aproximación realmente del último Perón, cosa que a veces hace un tiempo Edgardo comentó, ¿no? Que Cristina había estudiado o estaba estudiando en aquel entonces, año 2014, 15, no, año 2015, 16, 17, el último Perón, ¿no? Y esto de ver el último Perón con toda la problemática del contexto en el cual regresa el general a la Argentina, y luego de ganar el peronismo en las elecciones con Cámpora, y luego de ese golpe palaciego que se da contra Cámpora, y luego la acción definitiva, ¿no? Del general Perón como presidente por tercera vez, ¿no? Y la asunción, y ese corto periodo en el cual ejerce la presidencia con una salud que ya estaba quebrantada, pero que alcanzó de alguna manera para que por lo menos Perón esbozara sus últimos pensamientos, donde no, yo creo que no contradice nada de lo que venía diciendo en los últimos años, desde que emerge al escenario político, sino que va ampliando. Por ahí va corrigiendo algunas cosas, pero fundamentalmente va ampliando, ¿no? Hay muchos discursos de Perón, años 73, 74, muchos mensajes de Perón, donde se repite en algunos temas, ¿no? Y a veces dice,
casi lo mismo refiriéndose a los temas que eran su preocupación en ese momento, ¿no? La idea sería tomar algunos discursos, pero 4, no solamente creo que traje, reflexionar sobre alguna selección de algunos párrafos y algunos de los temas que va tratando. Los temas que caracterizan al último Perón son el tema del continentalismo, el universalismo, donde hay toda una concepción de la evolución de la historia, ¿no? Donde él ve que ya estamos superando la etapa de los nacionalismos, estamos llegando al continentalismo y ya se viene el universalismo, ¿sí? Otro tema que también va a estar con mucha vigencia es el tema de la Unión Latinoamericana, cosa que va a ser, prácticamente muchos la consideran la cuarta bandera, sumadas a las otras 3, del peronismo. La unión nacional, hay una idea de unión nacional, ¿no?, que está muy vinculado a todo, ¿no? El continentalismo, el universalismo, está todo vinculado a la Unión Latinoamericana, la Unión Nacional, hasta qué punto la Unión Nacional, y después un tema que también trata en varios discursos, que él lo considera como central para el trabajo interno que tiene que hacer el movimiento, para algo hacia adentro del movimiento, pero que luego se va a expandir hacia afuera, la cultura política. Y ahí él habla de que el pueblo, los pueblos que se liberan o que quieren ser artífices de su destino tienen que tener una alta cultura política, ¿no? Cosa que es bastante interesante dialogar. La idea sería no verlo tanto, como lo vimos la otra vez, no tanto como una visita a la historia, una visita al museo, por cosas que pasaron hace un tiempo. Se tiene que tomar el contexto, obviamente, partimos del contexto, pero la idea sería ver estos textos y leer estos textos no solamente entendiéndolos con el contexto, ¿no? Un poco tomando esta idea de un filósofo, o uno de los filósofos de la hermenéutica, Gadamer, ¿no?, donde habla de, bueno, considerar el contexto, considerar incluso los prejuicios, pero hacer un diálogo, ¿no?, entre contexto y presente. Un diálogo donde el lector, de alguna manera, dialoga con el texto, dialoga con el contexto, dialoga con los prejuicios, ¿no? Pero fruto de ese diálogo va surgiendo una lectura de la realidad presente, ¿sí? Uno puede leer, qué sé yo, por ejemplo, el Martín Fierro, que fue escrito a fines del siglo pasado, a principios del siglo XX, a fines del XIX o principios del siglo XX, lo escribió José Hernández cerca en el centro de Ciudad de Buenos Aires. Él habla sobre un tema, el gaucho, pero uno puede hacer una lectura de ese tema, ¿no?, dialogándola con el presente, dialogando desde la subjetividad presente. Bueno, esta es un poco la idea. Hay muchos textos que están pegados al contexto, muy vinculados al contexto, y acá muchos han vivido por ahí ese contexto, lo han leído, o de alguna manera ha sido transmitido, porque es el pasado reciente, son 50 años, no es nada, ¿no? Dice, bueno, no lo dice el tango, pero entonces uno tiende a interpretarlo en el contexto, ¿no? La idea sería no dejar de ver el contexto, pero tener una perspectiva más bien presente de dialogar, a ver qué nos puede decir en este presente, ¿no?, la palabra, en este caso, del líder y fundador del peronismo, Juan Domingo Perón, ¿no? Aparecen estos temas y vamos a ir viendo algunos de los discursos. Voy a tratar de no hablar mucho, ¿no?, para así, porque tiene que haber intercambio, así que, bueno, el discurso del 21 de junio de 1973, si se quiere el contexto, es un día después del 20 de junio, un día después de todo lo que pasó en Ezeiza, donde se dice estallaron las contradicciones, la masacre de Ezeiza, o llamada masacre de Ezeiza, ¿no?, o titulada, donde de alguna manera, dos grupos o un grupo muy armado se enfrenta a otro grupo que no vino preparado para eso. Bueno, hay una lectura sobre esto y hay un discurso del 21 de junio que es un discurso de alguna manera dicho en un tono muy duro, ¿no? Y la interpretación que se dio era que era casi una crítica a la izquierda peronista y un aval a la derecha peronista, ¿no? Yo creo que leído en perspectiva se puede saber mucho más de ese discurso. Es un discurso donde él fija la doctrina, aclara la doctrina y dice, bueno, nosotros somos esto y no somos otra cosa. Entonces, respeten la voluntad del pueblo y hagamos esto. De alguna manera dice esto, ¿no? Lo dice en tono duro, en tono militar, ¿no? Cosa que en ese momento quizás estaba muy fresco lo del día anterior, estaba recontra fresco, ¿no?, del día anterior, y por ahí era inevitable que se lo interprete en un sentido u otro, ¿no? ¿Qué dice? Él dice varias cosas. Dice,
hay una revolución pendiente, tenemos que hacerla y tiene que hacerse pacíficamente, ¿no? Con lo cual, él ya descarta, deshabilita todo medio violento. En este año donde el clima era violento, ¿no? Y la lucha armada, si se quiere, era algo que ya estaba legitimado, ¿no? Estaba asumido y legitimado. Pero él dice, bueno, se reconquistó el Estado, el orden constitucional, ahora todo no tiene que costar la vida de un solo argentino más, ¿no? Reconstruir el país y liberarlo. Revolución en paz, reconstrucción del país junto con liberación nacional van a ir pegados en todos los discursos de Perón, ¿no? Las dos cosas están juntas, ¿no? Y el tema de respetar el orden constitucional, ya está, esta lucha ya está, ¿no? Lo cual ha hecho que después muchos dicen, no podés, le dirían a Perón, los pibes venían usando las armas hace media hora y ahora no podés, de un día para otro no se puede pacificar un país. Y esto fue un poco el tema en lo que siguió, ¿no? En los acontecimientos que siguieron. Pero vamos a tratar de trascender. Dice, los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en marcha y neutralizar. Los que pretenden deformarlo desde abajo, desde arriba, nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante como uno de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya argentino que no sepa lo que eso significa. No hay nuevos rótulos que califican nuestra doctrina ni en nuestra ideología. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen, no es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Los viejos peronistas lo sabemos, tampoco lo ignoran nuestros muchachos que levantan nuestras banderas revolucionarias, ¿no? Entonces, él de alguna manera vuelve a un lenguaje justicialista, ¿no? Volver a eso, y hay que volver a esto y hay que retomar a esto, este es el camino, ¿no? Entonces, un poco trata de hacer una especie de ajuste doctrinario. La idea de Perón siempre era, bueno, unidad de concepción, unidad de acción. Si hay problemas en la acción, si hay heterogeneidad en la acción, o demasiada heterogeneidad en la acción, acá tiene que, es un problema de que no hay unidad en la concepción, ¿no? Por eso insiste en esto, ¿no? Es un discurso que, dicho en un momento muy duro, ¿no? Pero fundamentalmente era volver a la Constitución, volver al derecho y volver a la doctrina justicialista, ¿no? Esto es lo que plantea. Por supuesto, las interpretaciones del momento fueron diversas, ¿no? Hay un mensaje muy pacificador que lo vimos la vez pasada, que es el mensaje del 30 de julio de 1973. Él retoma la costumbre de los jueves de ir a la CGT y hablar todos los jueves sobre un tema determinado. Este discurso creo que lo mencionamos aquella vez, ¿no? Que es 30 de julio de 1973. Ya Cámpora ya estaba fuera del gobierno, faltaba poco para las elecciones, era candidato Perón con su señora esposa de aquel entonces, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es esta. El título que se le ha puesto es El camino de nuestra revolución, y hay otro título que también se le da a este discurso, que es el de la frase de Pericles, todo a su medida y armoniosamente. Él básicamente dice que en todo movimiento revolucionario, y dice nosotros somos un movimiento revolucionario, hay tres enfoques. Uno, los apresurados, que creen que todo anda despacio. No se hace nada porque no se rompen cosas ni se mata gente, ¿no? Estos serían los apresurados, los que quieren matar gente, quieren... Bueno, otro sector está formado por los retardatarios, esos no quieren que se haga nada y entonces hacen todo lo posible para que esa revolución no se realice. Él va a identificar después a los apresurados como los jóvenes. Y dice, sí, los jóvenes tienen que ser apresurados, ¿no? Y dice, entre esos dos extremos perniciosos existe un enfoque que es el del equilibrio y que conforma la acción de una política, no ir más allá ni quedarse más acá, pero hacer lo posible en beneficio de las masas, que son los que más merecen y por los que debemos trabajar todos los argentinos. Y después habla de una revolución organizada, y que de alguna manera la revolución dice, estamos en una revolución porque queremos cambiar estructuras, ¿no? Pero la revolución es algo así como acomodarse a una evolución que es inevitable. Ahí viene la concepción de la historia de Perón y ahí hace una especie de síntesis histórica donde habla del medioevo, el sistema feudal, se corresponde al sistema feudal, el capitalismo o la democracia, el demoliberalismo que se corresponde con la etapa del nacionalismo, y ahora viene la etapa de los continentalismos, la cual estamos empezando a transitar ahora.
Y él dice que las fronteras ya no existen, están en la imaginación de los hombres, y que ahora se viene una etapa donde los pueblos se van a agrupar por continentes. Y él dice que esto él lo lanzó, cuando lanzó la tercera posición y cuando lanzó la unidad latinoamericana en el año, el segundo gobierno, fundamentalmente, esto ya lo hicieron, pero ahí fuimos apresurados nosotros, por eso quizás no pasó las cosas que no pasaron, ¿no? El horno no estaba para bollos, lo dice así, y nadie nos escuchó, realmente nadie nos bolilla, pero ahora sí, todo el mundo hace referencia al movimiento de los no alineados, estamos en esa tendencia y vamos a una universalización. Y esta universalización, este continentalismo, esta universalización tiene que ver con ponerse de acuerdo en cuidar el ambiente. Ya no se puede consumir, hay que terminar con esta carrera de consumo, del consumo de los recursos, porque esto no va a dar para más. Va a haber una gran población que se va a quedar afuera, y después cuando se queda afuera vienen las soluciones violentas, que es tirar una bomba, que es aniquilar a poblaciones. Entonces esto no da para más. Él vincula esta evolución, ¿sí?, con el cuidado del ambiente, el hacer una revolución mental en el hombre, en el ser humano, ¿no?, que cambie esto, ¿no? Y ahí vincula el tema de los apresurados y, y los retardatarios, ¿no? Y aparece la frase, todo en su medida y armoniosamente. Si hacemos las cosas así, vamos haciendo los cambios de esta manera, vamos a llegar a un fin, ¿no? Es una postura política de equilibrio, que ahí es donde vienen algunas semejanzas, ¿no?, con la actualidad, ¿no?, de mantener el equilibrio. Hoy hacer política es estar en equilibrio, ¿no? Aparentemente es eso, ¿no? Se puede discutir eso, ¿no? Pero es mantener el equilibrio, la fuerza, ir avanzando y ir haciendo los cambios gradualmente, ¿no? En este sentido sería seguir a la historia, seguir la evolución de la historia, pero tiene una concepción determinista de la historia, lo dice así, ¿no? Muy semejante por ahí a la concepción de Hegel, ¿no?, donde la historia va siendo determinada, no se puede evitar. Lo que sí se puede, y él lo dice, se cabalga la historia, y les vas dando un sentido, y nos vamos adaptando al caballo de la historia, ¿no? ¿Vieron cuando uno sube un caballo? Si alguien subió al caballo, el caballo galopa, ¿no? Y uno tiene que ir acomodando el cuerpo para adaptarse al movimiento del caballo, tiene que hacer el movimiento del caballo. Si no hace el movimiento del caballo, posiblemente se caiga, ¿no? Entonces la historia es ese caballo al cual nosotros nos vamos acomodando, y el gran jinete, el gran conductor, es el movimiento que va conduciendo ese camino, ¿no? Otro discurso es un mensaje muy interesante que dice a los gobernadores de las provincias, 2 de agosto de 1973, a los pocos días, en la residencia presidencial de Olivo. Él no era presidente, ¿no?, pero va a la residencia a hablarle al país, a los gobernadores, ¿no? Y aparece el concepto de cultura política. Ya en el 21 de junio algo había mencionado, ¿no? Dice esto: somos un país politizado, pero sin cultura política, ¿no? Entonces tiene que haber esto en el movimiento. Nuestra función dentro del movimiento no es ya solamente de adoctrinamiento, sino de ir cultivando las formas que lleven nuestro movimiento al más alto grado de cultura política, lo que será un bien inmenso para el país, no solamente para el movimiento, sino para todos los demás. Entonces, elevar la cultura política. Hoy esto, en un tiempo donde el marketing político está absorbiendo, está destruyendo la política, ¿no? Durán Barba dice, el marketing político termina con la política, mata la política directamente, ¿no?, porque no se discuten la política, que es argumentación, es discurso racional, es un predominio, si se quiere, de la racionalidad con la pasión, ¿no? Esto es la política tal cual la inventaron los griegos, ¿no? Los griegos lo que quisieron hacer es, con la política, es una forma de resolver los problemas de un modo no violento. Y aquí es importante la comunicación, ¿no?, y la argumentación racional, aunque la política nunca es totalmente racional, la argumentación tampoco es totalmente racional, pero siempre hay un predominio de la racionalidad. El marketing político lleva a exaltar las pasiones, a eliminar la racionalidad. Durán Barba lo dice, ¿no? Los votantes son seres que tienen sueños racionales, ¿no? Y esto termina inevitablemente cuando se destruye la política, se vuelve a la violencia. Esto, ¿no? Por eso la derecha aparece como en última instancia tan violenta, ¿no? Aparece ya con discursos violentos, ¿no?
hay que terminar con los K, dice el spot de uno. La otra dice que los pobres, no, los que se drogan en la Villa 131, son otra cosa. Y esto es violencia, ¿no? Lo demás que también es violencia. El odio a los pobres, que de alguna manera, ¿no? Estimulan, incitan estos últimos discursos, ¿no? Es violencia, ¿no? Entonces, cuando se termina, se baja la cultura política, ya lo único que queda es la violencia verbal, que después pasará a la violencia, de la violencia simbólica a la física, no hay casi diferencia, ¿no? Entonces, habla de adquirir un grado de cultura política. Esto por ahí lo podemos hacer homologable con concientización social, concientización política, pero él lo llama cultura política. Dice, tenemos que educar a un pueblo que está mal encaminado, los políticos tienen que hacer pedagogía, ¿no? Dice, debemos encaminar a una juventud que por lo menos está cuestionada en algunos graves sectores, ¿no? Y hace una referencia a Ezeiza. Tenemos una juventud maravillosa, pero cuidado con que ella pueda tomar un camino equivocado. Entonces, es guiar, es conducir. Esto es lo que hay que hacer con la política. Y esto es lo que quiso hacer Perón, que bueno, por ahí no le dio la nafta o el físico, ¿no? Para poder hacerlo, y el tiempo, que era muy vertiginoso. No se trata de limitar las aspiraciones y los pensamientos del hombre, se trata de educarlo. Tenemos que volver a la Grecia de Pericles, en donde cada frontispicio había una leyenda que decía, y vuelve a repetir, todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Algunos que a todo el mundo no querían ir armoniosamente. Tiene una frase curiosa, que la cito acá, ¿no? Que es creo que la única vez que dice esto Perón, y la única vez que califica al movimiento peronista en izquierda o en derecha. Dice, nosotros somos un movimiento de izquierda, dice, ¿no? Pero la izquierda que propugnamos es una izquierda justicialista por sobre todas las cosas. No es una izquierda comunista ni anárquica. Es una izquierda justicialista que quiere realizar una comunidad dentro de la cual cada argentino tenga la posibilidad de realizarse. No más allá. Una izquierda justicialista. Creo que el descamisado en tapa sacó, somos un movimiento de izquierda, ¿no? O lo sacó adentro, algo así, ¿no? Pero es un guiño interesante, ¿no? Lo hice una sola vez, ¿no? Y no lo volví a repetir. Y hace mención al fracaso del capitalismo individualista, pero también fracasará el capitalismo estatal. Entonces, siempre de alguna manera viendo esta equidistancia entre la sociedad capitalista, esto como se planteaba en la tercera posición o en la comunidad organizada, y entre la sociedad comunista. A esta altura, esto ha servido mucho para estimular el anticomunismo de Perón, ¿no? Cosa que se ha hablado mucho, ¿no? A esta altura, 2 de agosto de 1973, en las elecciones del 23 de septiembre, el Partido Comunista apoya por primera vez al peronismo. Es la primera elección que adhiere a la fórmula del peronismo, al Partido Comunista, ¿no? Ya todo el resto de la izquierda había adherido, ya, pero el Partido Comunista. Pero por ahí lo que veía es que cuando tuvo que enfrentarse con la Unión Democrática, ahí tanto la derecha y la ultraizquierda estaban juntas. En el 55, más o menos también, ¿no? Quizás es una definición más política que ideológica. En algún momento dice, yo voy a hablar con todos, hay que hablar con todos, ¿no? Y nombra también al Partido Comunista. Por eso el anticomunismo de Perón es algo que se puede discutir. Hay una anécdota interesante del año 54, cuando lo viene a visitar el hermano de Eisenhower, ¿no? Eisenhower tenía una visión muy diferente de Perón que la que tenían en el 46. Ya no lo veían tanto como el nazifascista, ¿no? Y lo veían distinto, estaban en otra problemática, ¿no? Y había una admiración de Perón hacia Eisenhower por un general destacado, ¿no? Y él de alguna manera tenía que posicionarse de manera que vean que el peronismo puede llegar a atenuar, a neutralizar al comunismo. Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Y Eisenhower le dice, pero general, él de alguna manera necesitaba también
tenía algún tema económico con Estados Unidos, necesitaba inversiones, por eso necesitaba atenuar un poco las relaciones con Estados Unidos. Y Eisenhower le dice, pero general, usted tiene varios comunistas en el gobierno, y era verdad, tenía muchos comunistas en el gobierno. Y dice, no, pero estos comunistas están domesticados, les dice, ¿no? Perón, ¿no? Es una forma elegante de salir, ¿no? Pero esto aparece también en esto, ¿no? Acá afirma esta idea de hacer las cosas armoniosamente, constructivamente, y luego da una clase de lo que era la política, que era persuadir, no mandar, no recurrir a la violencia ya nunca más, ya desactivar la violencia totalmente y persuadir. Conducción, gobernar es persuadir. Antes había dicho alguna vez conducir es persuadir, no es mandar. Ahora dice gobernar es persuadir. E ir persuadiendo a todos los argentinos para que comencemos a patear todo para el mismo arco. Acá aparece el tema de la unión nacional, ¿no? Y esto un poco casi, uno puede hacer en la lectura actual que tenemos, hablamos habitualmente de la grieta, ¿no? Perón como que deja fuera de la Unión Nacional solamente a las sectas extremas, pero hay una confianza en que todos pueden estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no? La idea ahora se sabe que querían la fórmula Balbín, era querer al 90% del electorado, ¿no? O sea, terminar incluso con la división con los radicales. Entonces quería absorber todo y que solo queden al margen aquellos que son enemigos, sectarios y aquellos que no quieren aceptar al pueblo, ¿no? Que por ahí serían un 10, 15%. De alguna manera, si uno va a la extrema derecha o a la derecha, si uno los mide en términos electorales y por ahí más estrictos, estarían en un 20%, ¿no? Que es el 20% siempre para el cual gobierna la derecha, agregaría yo. La derecha siempre gobierna para un 20%, que la pasa bien, ¿no? Los otros que se enganchan, que se adhieren, de alguna manera, son de derecha en contra de sus intereses, podríamos decirlo así, en una forma simple, ¿no? Bueno, entonces, por eso habla de compañeros de marcha, no de adversarios, ya hablar de, para él todo lo demás es casi politiquería, dice. Y bueno, vamos a ir terminando y vamos con un discurso que es el último prácticamente discurso que dice Perón, uy, acá salió con letra muy chiquita, pero es el discurso del 12 de junio a la mañana. 12 de junio de 1974 a la mañana, donde Perón está con mucho enojo, se ha enojado ahí, ¿no? Porque empieza a ver dos cosas. Bueno, uno empieza a sentir que su salud ya está quebrantada, que ya no puede biológicamente gobernar por mucho tiempo, ¿no? Y él ve que la lucha interna ya está demasiado tensa, que lo quieren boicotear, que se quiere boicotear todo, y ahí es cuando empieza a hablar de la Unión Nacional y para qué vino él, y ahí donde insinúa la renuncia que va a desembocar en la gran manifestación que se da el 12 de junio a la tarde, donde él prácticamente se despide, ¿no? Entonces, él habla de la unidad, ¿no? Para que se pueda hacer la voluntad del pueblo y sin obstáculos. Habla del pacto social, ¿no? Que es entre trabajadores, entre empresarios y entre el Estado. Y eso, el pacto social que se da en lo económico, se da en toda situación, en todo lugar de la sociedad, en todo espacio de la sociedad y de la cultura argentina, ¿no? Entonces, él en el modelo, lo que va a plantear, y él habla, hace referencia al modelo, bueno, que se dé este pacto en todos lados, no sé, en los medios de comunicación, se den las organizaciones, se dé en la educación, que se vayan, los actores principales vayan acordando siempre en función de una doctrina nacional, que es la doctrina justicialista, y a partir de ciertos principios, que es lo que va a esbozar en el modelo nacional, la ciencia y la tecnología, en el ámbito ecológico. Ahí va a pedir que se vaya expresando ese modelo. Él dice, ya no hay duda, hay una doctrina acá aceptada por todo el pueblo, que es la doctrina justicialista. En esto ya no dudamos, sí es una doctrina nacional. Doctrinas foráneas no nos interesan porque aceptar una doctrina foránea es aceptar la colonización. Dice, entonces, esto no nos interesa. En ese discurso hace referencia a sectas, no las identifica totalmente, ¿no? Por eso da lugar a diversas interpretaciones, y a esto que, bueno, sí es un pacto, pero empiezan a boicotearlo desde todos lados, ¿no? Grupos pequeños empresarios lo quieren boicotear, grupos de pequeños de
del sindicalismo, también lo quieren boicotear, en todos lados quieren boicotear. Yo vine para esto, a pasar mis últimos días de vida para dar este sacrificio y dice, no dudaré en irme si veo que lo mío no sirve para nada, ¿no? Discurso también dice, la unidad es para concretar la liberación nacional, no para darles coraje a los enemigos de nuestra patria. Unidad era para que el pueblo pueda hacer su voluntad sin obstáculos. Entonces dice, hay que pensar sobre esto. Nosotros proclamamos un acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, se ha firmado varias veces y algunos empiezan a no cumplirlo. Habla de temas muy coyunturales, como los que empiezan a subir los precios, ¿no? y cosas de ese tipo. Se está haciendo un gran sacrificio, no es cuestión que algunos hagan el sacrificio, habla de la economía y dice, nosotros vamos a nacionalizar todos los resortes de la economía, nombra a los diarios oligarcas también, aparece de vuelta la palabra oligarquía, hacía mucho que no la mencionaba, y bueno, dice que esto hay que terminar. Algunos diarios oligarcas están insistiendo con el problema y la escasez del mercado negro, cosa que era uno de los boicots con lo cual se empieza a conspirar en el Chile de Allende, ¿no? Perón había mirado mucho eso que le pasó a Allende, incluso hay la anécdota de cuando está reunido con la juventud peronista, se reunió muchas veces con la juventud peronista, ¿no? La explosión del 1 de mayo no fue algo repentino, él se reunió muchas veces y le dice, cuando un pibe le empieza a hablar de la revolución, le dice, Pedro, ¿qué querés? ¿Que me pase lo de Salvador Allende? ¿No? Él miraba este proceso que se estaba dando en Latinoamérica, sabía que había que sostener un equilibrio muy difícil y que esa situación requería un pacto de toda la sociedad, ¿no? Si no, la masacre ya estaba determinada, ya estaba decidida la masacre, y ya se empezaba a aplicar en aquellos países donde se podía, y entonces esto no estaba lejos de las posibilidades. Dice dos frases interesantes. No hay que olvidar que los enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas. Ellos se dan cuenta de que hemos nacionalizado los resortes básicos de la economía y que seguiremos en esta tarea sin fobia, pero hasta no dejar ningún engranaje decisivo en manos extranjeras. Y acá lo dice claramente, ¿no? Y finalmente termina con este discurso. Dice que, bueno, necesita que le den apoyo, que sea un apoyo inteligente, que se pueda señalar lo malo. Dice, ya pasaron los días de gritar, de exclamar la vida por Perón, ¿sí? Entonces tenemos que ahora hacer otra cosa. Y dice, termina con esta frase, solo los pueblos calificados con un alto índice de cultura política pueden llegar a ser artífices de su propio destino, ¿no? Hay otros discursos que por ahí en otro momento vamos a tratar, cuando él habla a los dirigentes políticos y habla de la necesidad de la cultura política, de la necesidad de la política, ¿no? Y de superar esta descalificación que también, por supuesto siempre, existía en esa época de la descalificación de la política, ¿no? Entonces hay una alta, y incluso no es común que Perón se diga a sí mismo político, ¿no? Pero ahí lo dice. A veces se dice, cuando habla con los militares, soy un camarada de ustedes, cuando habla con los políticos, yo soy un político como ustedes, nosotros los políticos, ¿no? Y en Perón de alguna manera se sintetizan estas dos figuras, el militar por un lado, el militar con ese pensamiento nacional, y el político conductor por otro lado. Bueno, hasta aquí mi intervención y mi preparación para abrir el diálogo. Creo que retomando lo anterior y por ahí si quieren incorporar esto que me parece que da para interpelar y dialogar con el presente, ¿no? Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias de vuelta. Te viniste preparado. Para dejar de compartir, así nos vemos la pantalla. Sí, no sé si puedo hacerlo yo o tenés que hacerlo vos. Ya está. Ahí estamos. Compas, no sé si quieren, yo tengo cosas anotadas para preguntarle a Luis, para intercambiar, pero si alguien quiere arrancar primero, adelante. ¿No? Arranco yo entonces. Boris bueno, Grossman estaba... Boris. Dale, Boris, dale. Dale. Uy.
perdón. Te pedí solicitar que te reactives el audio y te muteé sin querer. Perdón. No. Apagaste la cámara. Lo que pasa es que estoy con el celular. Yo desde el domingo estoy con el celular por un tema que sería un poco largo de explicar, pero ya la semana que viene se normaliza todo. Bueno, primero felicitar a Luis por estos 2 encuentros. Realmente para mí fue una revelación. Noté que mi acercamiento a la ideología peronista, a los escritos de Perón, llega tarde. Tengo 76 años y cuando fue el golpe del 55 estaba en 4º grado. Así que viví de alguna manera todos los peronismos. Y primero que aprendí muchísimo con todo lo que explicaste, y lo que saco como conclusión que es una lástima que Perón vivió en esa época, que fue una época convulsionada, y entonces por ahí si él hubiera vivido en la actual hubiera sido diferente. Pero bueno, así son las historias. Como decía un profesor de historia, todo depende también de la nariz de Cleopatra. Ahora, yo lo que quería preguntarte, porque en el primer encuentro esperé a ver si tocabas el tema en el segundo, pero a mí me interesa saber si lo que se dice es una leyenda urbana o si es una realidad que en el primer gobierno de Perón él permitió la llegada de muchos militares que habían sido del ejército de Mussolini y del ejército nazi. Entonces, si eso fue algo acordado o si fue ilegal y de alguna manera igual ingresaron, es algo que me... Es algo que alimentó un poco el mito del Perón nazi fascista, etc., ¿no? Claro. De hecho, llegaron varios nazis y yo no sé mucho del tema realmente, no sé algunas cositas que te puedo decir, por ahí alguien sabe más, pero había, cuando el régimen nazi empieza a ver qué hace agua, empieza a analizar, tienen un plan de fuga, ¿no? Y uno de los lugares era la Patagonia, ¿no? Por lo alejado, por alguna simbología. Después está el episodio aquel de Graf Spee, donde la tripulación baja, hunden el barco, la cúpula se pega un tiro y los demás escapan, ¿no? Iban a Córdoba, se cree que van a Córdoba. Hubo muchos criminales nazis apresados acá, ¿no? Bueno, Mengele estuvo acá, se sabe, y otros más, ¿no? Después había otra cosa interesante que, si se quiere, los principales técnicos bélicos profesionales en diseño y armas de guerra estaban en Alemania. Las principales cabezas aparentemente estaban en Alemania, lo cual hizo que cuando cayera el régimen nazi, muchos fueran a parar a países como Estados Unidos, o fueron cooptados por Estados Unidos con un lavado de currículum, de nombre, un cambio de nombre y un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, trabajaron para Estados Unidos, a pesar de que antes habían trabajado para el régimen nazi. En nuestro caso también hubo el diseño del Pulqui, que creo que en ese momento eran uno de los pocos países que podían fabricar aviones, lo hizo un ingeniero alemán, que ahora no me sale el nombre, ¿no? Hubo un tema que también fue una historia pintoresca, que es el tema de
en el cual estaban muchas potencias, que era el descubrimiento de la fusión nuclear, que Perón recibe a un alemán llamado Richter, que lo engaña, pero un estafador, ¿no? Y Perón le pone toda la plata en la isla Huemul para que pueda desarrollar un laboratorio para que pueda desarrollar eso. Si eso hubiese sido verdad, hubiésemos pasado a ser una potencia en ese momento, ¿no? Perón tenía una visión geopolítica, sabía que ahí estaba, ¿no?, una materia gris importante, ¿no? Pensaba geopolíticamente y sabía que el mundo se estaba preparando por una tercera guerra mundial. Esto era lo que se veía en ese momento, por eso el desarrollo de todas las fabricaciones militares era muy importante, una industrialización de industria pesada era importante. De ahí que es posible que sí haya sido verdad esto por cuestiones geopolíticas, no tanto por cuestiones ideológicas nazifascistas. De hecho, hay un libro que se llama Los muchachos judíos, los muchachos peronistas judíos, ¿no?, donde ahí se demuestra categóricamente la apertura que hubo para el pueblo judío en ese momento perseguido por el régimen nazi en muchos lugares de Europa, ¿no? En todo caso, hubo una preocupación más geopolítica y más de desarrollo de industria pesada que otra cosa, como hicieron varios países, sin importarles de dónde venía cada uno. La cuestión es qué sabes hacer y nada más. Pero no sé, por ahí hay alguien que sabe más de esto y lo puede aclarar mejor, ¿no? Eso sí alimentó mucho el mito de eran todos nazis, ¿no? O como el peronismo como refugio, o Argentina como refugio de nazis, ¿no? Dos Sí, cosas. sí, no, no. Dale, dale, dale. Gracias, gracias. Digo, por lo que yo tengo entendido, la vez que intenté averiguar esto, Perón tenía una red de relaciones muy desarrollada con Italia. Y ahí seguramente parte de toda ese La red. desparramo, digamos, que armó el resultado de la Segunda Guerra, esas relaciones de Perón con los italianos han servido para algunos favores, digamos así, a gente con la que él había estado trabajando. El alemán que participó en el Pulqui es Kurt Tank, es el nombre. Sí. Yo quería, ya que estoy en el uso de la palabra, manifestar primero mi agradecimiento y mi valoración por la conversación de hoy, por la charla que dio Luis. Hay muchísimas cosas que se me mueven, porque los años de los que hoy ha hablado Luis, partiendo de los textos de Perón, es una etapa de mi vida muy, muy particular, la etapa de la entrada de mi generación en un circuito, en un círculo de tremendas discusiones políticas, de movilizaciones, de enconos, incluso no solamente enconos con enemigos ideológicos, sino enconos en el propio interior de las fuerzas que de alguna manera formulábamos una idea que cada uno la llamaba con su lenguaje. Yo era miembro de la Juventud Comunista, y la JP y la Juventud Comunista tenían una relación muy... No es cierto que hay un mito alrededor de eso, un mito que en realidad viene del 45, de la posición terrible de los comunistas en el comienzo del peronismo. Pero en los años 70 y el peronismo de mi generación ya era un peronismo y un comunismo también muy distintos, porque había pasado el Cordobazo, habían pasado las rebeliones populares, estudiantiles, obreras a lo largo de todo el país, y porque el regreso de Perón significaba un triunfo del pueblo argentino. No era solamente el triunfo de una divisa política. El entusiasmo, que duró poco, ciertamente, ¿no? Se reconoce hasta en los temas musicales. Había uno que decía, yo quiero que vuelva, y usted, y después la letra decía la primavera, las flores nuevas, pero el estribillo permanentemente estaba con el yo quiero que vuelva y usted. Perón volvió en el 72, estuvo fugazmente en la Argentina, y ese ya fue un parteaguas. Pero yo no quería detenerme mucho, pero quería... El discurso del 12 de junio es un discurso de
de una riqueza y de un valor histórico muy, muy especial. Desmiente muchísimas cosas que se dijeron. No vinimos a darle coraje a los enemigos del pueblo y de la liberación, y nacionalizaremos todos los resortes hasta que no quede ninguno que estorbe nuestra constitución como nación independiente. Esas frases están inscritas en una... Argentina estaba viviendo una situación de tragedia griega, donde todos de alguna manera sabíamos cómo terminaba eso, y es muy obvio que Perón sabía cómo terminaba eso, y su discurso del 12 de junio, yo creo que en algún lugar está hecho más pensando en la posteridad que pensando en la intervención político-práctica de esos días, porque además Perón estaba enfermo. Ese es un enorme tema que seguramente Luis sabe mucho más que yo, pero las presiones sobre Perón para que regresara a la Argentina, entre otras cosas, las presiones que los propios militares de la dictadura ejercían y la extorsión a la que lo sometían, la famosa frase de Lanuse, no vuelve porque no le da el cuero, es una extorsión pública, porque Perón se ve obligado a volver para subrayar, mantener y fortificar un espacio popular nacional que sin él no estaba en condiciones de mantenerse unido, ¿no? De mantenerse unido. En la propia sede de Guardia de Hierro, Perón se juntaba con las derechas políticos y sindicales y con las izquierdas políticos, sindicales y militares, y hay una famosa escena de una película donde aparece una alborotada discusión y de golpe alguien levanta la copa y dice: propongo cantar la marcha peronista. Y todo el mundo canta la marcha peronista. Yo vi esa escena en muchos lados. No me acuerdo ahora el sitio donde se hacían las reuniones que armaba Martín García, reuniones peronistas que agrupaban, estoy hablando ya de los tiempos de Kirchner, ¿no? Sí. Donde venía gente de todas las tribus peronistas, y no peronistas, ¿no? En el Torcuato Tasso. En el Torcuato Tasso, efectivamente. Y era interesante porque se armaban unas podridas, unas polémicas, sobre todo porque había gente que no se incorporaba a la lógica del kirchnerismo como fase del movimiento nacional, ¿no? Pero después venía el momento de cantar la marcha y ahí los abrazos, los brindis y las expresiones de fraternidad tapaban todo. Pero el año 73, si uno mira un poquito la historia mundial, yo creo que es muy interesante esto del continentalismo y el universalismo que plantea Perón y la cuestión ecológica en el centro de la agenda. Eso es un dato de la profunda penetración que tenía Perón en ese momento de lo que venía en el mundo. Porque cuando uno lee las historias, ahora que las historias ya las conocemos de esos años, porque cuando se están gestando determinados cambios, nadie dice, dentro de 15 días empieza la globalización. Eso no hay un diario que diga, ojo, porque dentro de 15 días empieza la globalización. Pero cuando los libros de historia pretenden averiguar, poner un lugar, un parteaguas histórico, que es el cambio de la etapa del capitalismo, digamos así, keynesiano, el capitalismo democrático de posguerra, las concesiones al movimiento obrero en un conjunto de países, la fecha que se establece es no me acuerdo exacto el día, pero era en agosto de 1972, cuando Richard Nixon hizo un discurso y dijo: a partir de hoy la convertibilidad del dólar en oro se terminó. Cada uno se las arregla como puede, queda en libertad la libertad de la timba financiera es decretada, en un discurso donde Nixon dice: esto es provisorio. La provisoriedad ya lleva casi 50 años, ¿no? Fue en el 72 eso. Casi 50 años por una decisión, un decreto provisorio del presidente de Estados Unidos. Y ese es el principio del final de la Unión Soviética, porque la historia de la Unión Soviética del 72 al 89, pero ya al 89 no quedaba nada en pie, digamos, ¿no? Ya estaba Gorbachov, era otra historia. Y era el éxito de la política de Estados Unidos, de la política que consistía en elevar el nivel de enfrentamiento y de amenaza militar,
de modo de desangrar a la potencia enemiga, debilitar su economía y destruir eso, ¿no? Eso se puede decir ahora. Si a mí me hubieran dicho que estaba ocurriendo eso en la década de 70, hubiera dicho que los que me decían eso estaban totalmente delirantes. Y después América Latina, y después el 11 de septiembre del año 73, que bien recordaba Luis a través de las conversaciones de Perón, porque efectivamente Perón a la juventud le decía, pero muchachos, ustedes leen los diarios, se dan cuenta de lo... Y esa era una frase, porque la juventud peronista movilizó de modo masivo en la solidaridad con el gobierno popular de Salvador Allende en los días del golpe. Entonces, había una juntura de acontecimientos, y después hay otra cosa que la relectura de estos interesantes aportes que hace Luis, nos demuestra que estaba tomada la decisión de dar un golpe de Estado. Que la retirada de los militares en el año 73 fue una retirada táctica. Fue una retirada bajo el principio de tirémosle la pelota a Perón y veamos qué hace Perón. Eso implica también el chantaje, la extorsión para someter a Perón, a un Perón que venía públicamente, según lo decía y lo demuestran estos textos que nos ha acercado Luis, venía a forjar la unidad, venía a terminar con la idea revolucionaria absurda que se decía que tenía la juventud, las juventudes, digamos, pero la juventud peronista como el sitio central de ese proceso. Entonces confiaron en algún tipo de pacto, de acuerdo, que además Perón no era un enemigo de hacer un pacto, como también lo demuestra la textualidad que nos trae Luis. Pero el problema es una repetición, para mi modo de ver, y me gustaría mucho conocer la opinión de todos, pero especialmente la de Luis. El problema de Perón en el 73 fue parecido al que tuvo en el 45. Porque Perón en el año 44 va a la Bolsa de Comercio y le dice a los empresarios argentinos, grandes y medianos empresarios, que él no vino a hacer ninguna revolución, que es el sentido de su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión es hacer que los empresarios ganen mucha plata, porque la Argentina necesita que los empresarios ganen mucha plata, y conectaba esa cuestión con la cuestión de la defensa nacional, del mundo que queda después de la Segunda Guerra, y la necesidad de tener mucha industria nacional, industria pesada nacional, y eso necesitaba desarrollo capitalista. Que lo único que él quería decir, además de decir eso, porque Perón tuvo siempre una visión geopolítica, la idea de la política internacional era rectora. Perón decía que la única política verdadera era la política internacional. Alguna vez lo mencionó Luis esa frase. Entonces, que lo único que pedía era que los trabajadores fueran cuidados, porque si no son cuidados, no se lo dijo en estas palabras exactas, pero más o menos esta era la idea, los trabajadores van a ir en la dirección de la revolución, y la revolución va a traer una guerra civil, y eso va a traer muchísimo dolor y muchísimo retraso al desarrollo autónomo, al desarrollo nacional de la Argentina. Eso fue la filosofía de Perón en la conversación. Y los empresarios no aceptaron. Los empresarios que ganaban mucha plata e iban a ganar en la década peronista todavía más plata, no querían hacer ese pacto. Y es la misma situación que se presenta en el 73, y yo digo, con algún riesgo, que es la misma que tenemos ahora, ¿no? Es decir, la idea de, che, tenés tierras tenés la estructura de la propiedad de la tierra, de alguna manera, a pesar de que cambiaron mucho las formas, sigue siendo de una concentración de la tierra y las finanzas conectadas como en un mismo racimo. Es mucha la guita que tienen. ¿Cuál es el problema de aflojar un poco la billetera? ¿Cuál es el problema de permitir que la Argentina tenga la paz social conquistada a base de mejorar la situación social de los trabajadores? Bueno, y como repetitivamente en la historia argentina se da esto, se da que hay un sector sumamente concentrado de la propiedad de la riqueza argentina que se niega, no al comunismo, se niega a ser un Estado democrático
con un pueblo bien alimentado y con un pueblo que disfrute de las cosas que esta etapa civilizatoria permite disfrutar, ¿no? Así que a mí me encantó esta presentación que hizo Luis. El discurso del 12 de junio yo en algún momento me lo había aprendido de memoria, porque... y quería aludir a lo que dijo Luis, que efectivamente una de mis pocos encuentros con Cristina, porque no tengo, digamos, mucho trato con Cristina, pero algunas circunstancias casuales han permitido que conversáramos. Y una de las últimas fue cuando vino Chantal Mouffe y estuvimos presentando un libro en el Patria. La encontré Cristina y Cristina estaba en un estado obsesivo. Era poco tiempo antes de la publicación de su libro, ¿no? De Sinceramente. Y me decía personalmente a mí, estoy estudiando obsesivamente al Perón del regreso, al Perón del pacto social, al Perón que puso a Gelbard en el Ministerio de Economía. Entre paréntesis, una anécdota dice, cuentan que Gelbard un día ya era ministro de Economía y se encontraron con Perón y le dijo, ¿usted sabe una cosa, general? Cada día yo soy más peronista. Entonces Perón lo mira y le dice, fíjese usted, ¿no? Ahora que yo soy cada vez menos peronista. Entonces era la forma de... La designación de Gelbard, que además era un militante del Partido Comunista, aunque el Partido Comunista creía que nadie sabía que Gelbard era comunista, pero todo el mundo que tenía alguna relación con la política, porque además los familiares de Gelbard tenían todos amigos en la juventud y en el Partido Comunista. Era uno de esos secretos a voces, secretos truchos. Pero la designación de Gelbard, el comercio con la Unión Soviética en una época de muy fuerte presión de Estados Unidos para no abrir los negocios con la Unión Soviética, y las políticas, bueno, el control de precios, la política del pacto social, la política del aumento salarial general y el congelamiento de precios como medida primera de la economía, nosotros lo vivíamos mal eso, no lo apreciábamos, porque la generación mía tenía el norte de una revolución profunda, de una revolución socialista, que la juventud peronista decía que era la revolución peronista, pero no era muy diferente la revolución peronista de la JP, de la revolución socialista de la izquierda, era el mismo perro con diferente collar. Termino con un chiste. La JP, cuando Perón hizo dijo esa frase de en su medida y armoniosamente, se cruzaban las barras del peronismo con las barras de la izquierda, y la JP cantaba, vamos a ser una patria combatiente en su medida y armoniosamente. Una etapa hermosa de mi vida y trágica a la vez. Perdí mucha gente, muchos compañeros, mucha gente que yo quería mucho se fue ahí. Bueno. Gracias, Edgardo. Luis. No, creo que está lo que dice Edgardo primero, el tema de la industrialización, estaba en el discurso del significado de la defensa nacional, donde dice hay que industrializarse y el obrero, el trabajador tiene que estar feliz, si no, cuando llega el momento de llamarlo para alguna cosa no va a estar, tiene que estar feliz, por eso, pueblo feliz, la felicidad del pueblo, ¿no? Como una tarea del gobernante, que es algo de lo cual se está hablando ahora, ¿no? De la democratización del gozo, un tema que son ahora. Esto que decías vos, creo que el episodio con la huya en estos días tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si uno lo interpreta, lo puede interpretar. Claro. Y también había una posición interesante que tuvo Perón, fue de Cipriano Reyes, que fue uno de los organizadores del 17 de octubre, donde Cipriano Reyes quería un partido de los trabajadores. Laborista era. El laborista, sí, quería el Partido Laborista, que fue el partido, y Perón quería disolverlo. Perón apuntaba a un partido pluriclasista, ¿no? No era una ideología clasista, y ahí viene la diferencia. Dice usted, le dice Cipriano Reyes, se está perdiendo la gran oportunidad por pensar egoístamente, le dice en ese caso a Perón, ¿no? Pero Perón quería ampliar todo, ¿no? O sea, quería esa ampliación. Y después, no sé, realmente tocaste cosas muy,
otras cosas, Edgardo, muy buenas, ¿no? Creo que nada más, ¿no? Quedó por... No podemos seguir conversando. Claro, sí, sí. No, ¿Alguien más, fuera de- compa? Yo me anoto antes que se me anticipen. Por el otro día también me quedé con las ganas. Perdón, y una cosita, Dale. disculpame que me ¿Ves? acuerdo algo que tenía que ver con esto, perdón. Helvar va a Cuba también. Claro. Y tengo, mira, en este libro, bueno, no lo pude transcribir, un libraco que tiene un montón de discursos. Está la carta que le manda Perón a Fidel Castro, ¿no? Es una carta muy interesante, porque dice, habla de revolucionario a revolucionario. Claro, claro. Y le dice, los dos hicimos una revolución y luchamos, tenemos dificultades, y cada pueblo de Latinoamérica tiene su propia revolución. O sea, no tenemos que juzgar desde afuera cómo cada uno encara su proceso revolucionario, ¿no? Como que cada pueblo se libera de una manera diferente al otro, ¿no? Y Fidel Castro Ayudó mucho a Cuba el gobierno de Perón. sí, claro. Ayudó Claro, mucho a Cuba. sí. Le financió una deuda que Cuba tenía con Argentina, terminó pagando nada a Cuba. Sí. Es interesante todo eso y lo de que decías de la Unión Soviética también, ¿no? Porque Sí. hoy en día creo que esos acuerdos todavía Sí. consecuencias. Bueno, perdón, Emma. Sí, no, yo pensaba esto, ¿no? Justamente lo de la revolución pacífica, la revolución organizada, ¿no? Esto me parece como el PRI de México, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, como un oxímoron, como una contradicción, revolución organizada. Pero bueno, es una constante en el pensamiento de Perón. Y encontraba en un discurso de Perón en el Colegio Militar, en agosto del 45, cuando ya Perón era Perón, estaba empezando claramente a ser Perón, y bueno, poco después le quieren cerrar el paso y se produce, bueno, el 17 de octubre y el nacimiento, digamos, formal, digamos, del peronismo. Él dice que la revolución o la hacen las masas caóticamente y violentamente, o las masas hacen la revolución violenta, o nosotros hacemos la revolución pacífica, pero la revolución es un hecho ineluctable, digamos, ¿no? Ahí entra el tema de, bueno, de los distintos significados que se le pueden dar a la palabra revolución, ¿no? Está lo que dice Perón en la Bolsa de Comercio, a los empresarios, no es contradictorio con esto, ¿no? Claro. Perón incluso dice, el siglo XIX estuvo signado por la Revolución Francesa, ¿no? La revolución contra la aristocracia, ¿no? Fue el siglo XIX, signado por la Revolución Francesa, y el XIV y el XVII, la Revolución Rusa, van a asignar el siglo XX, que es la era de las masas. Las masas y la revolución contra las burguesías, digamos. Las masas van a entrar en la escena, y eso va a significar una revolución, y esa revolución hay que organizarla. Esto me hacía acordar lo que decía Luis, que lo dijo la vez pasada y me lo anoté, y ahora lo volvió a repetir, que el hombre y el conductor en este caso no puede digitar la historia, no puede, no es el que moldea la historia, sino que es el que cabalga la historia, ¿no? Claro. Y puede incidir, pero la historia es una fuerza, digamos, indetenible. Y bueno, a raíz de eso pensaba en estas lecturas de la izquierda, pensando estos dos discursos, ¿no? De la Bolsa de Comercio que mencionaba Edgardo, o este discurso en el Colegio Militar, donde Perón dice, la revolución va a suceder, lo que tenemos que hacer es encauzarla, dirigirla, para que no sea un baño de sangre. Estas definiciones que desde la izquierda fueron expeditivamente leídas como el carácter conservador y reaccionario del peronismo, ¿no? Más en el clima de época de la guerra mundial, bueno, el peronismo igual fascismo, igual nazismo, Sí. el peronismo y la iglesia, el peronismo y el ejército, bueno, había un modelo analítico para encasillar al peronismo ahí, y eso generó una interferencia ahí en esa
en esas dos visiones, ¿no? La visión nacional popular y la visión de izquierda. Yo le quería preguntar a Luis por ahí cómo piensa, es una flor de pregunta, el tema de la relación. Por un lado, bueno, esta historia de desencuentros y confluencias y malos entendidos e intentos de diálogo entre la izquierda y el peronismo, entre las izquierdas y el peronismo, entre estos dos universos de la lucha popular y del pensamiento también. Y por otro lado, ligado a eso, la cuestión de la ortodoxia, ¿no? La cuestión del verdadero peronismo, que da, bueno, para otra, para 2 o 3 encuentros más. Porque siempre está esta cuestión de la ortodoxia, que también es medio, es algo muy, muy remanido lo del peronómetro, lo de la ortodoxia, pero también es medio contradictorio con la idea con la idea movimentista, ¿no? O sea, pero están las dos presentes, ¿no? Somos el gran movimiento nacional, heterogéneo, plural y diverso, pero siempre adentro de ese movimiento hay siempre voces que reclaman el lugar de la ortodoxia y que señalan, ¿no? Vos sos peronista y vos no, vos sos recién llegado, vos en realidad sos zurdo, vos en realidad sos socialdemócrata. Bueno, está muy, en este momento está a flor de piel esa cuestión, ¿no? Bueno, Con Alberto sobre todo, pero también sí, con el kirchnerismo, ¿no? sí, es complejo. Todo, incluso con Perón, con este Perón también. Se le decía que ya no es peronista, no es revolucionario, ¿no? Es complejo el tema. Lo que pasa es que tampoco el peronismo desde adentro nunca se lo analizó con estas categorías de izquierda y de derecha. Claro, claro. Tal cual. Yo cité esa frase, que es la única frase donde Perón dice somos de izquierda. Que no sé por qué la dijo, ¿no? Pero la dijo muy claramente. Yo creo que quería apaciguar un poco a los muchachos, ¿no? O quería meterlos adentro directamente, que esto es lo que le estaba contando. Pero me parece que es siempre esta tensión de, por un lado, hay una ortodoxia, hay una doctrina clara, ¿no? La ortodoxia generalmente se la asocia con la derecha, ¿no? En el barrio la ortodoxia es la derecha, digamos, ¿no? Totalmente. Pero también es una forma simplista, ¿no? De interpretar. La ortodoxia es la recta doctrina. La palabra suena mal, pero es el que sigue la doctrina. Ahora, el peronismo es un movimiento que toma todo y toma la diversidad. O sea, hay una doctrina, pero también se toma la diversidad, venga de donde venga. Y esto lo dijo Cristina en Huracán aquella vez, que están de acuerdo con la AUH, bueno, con la asignación, bueno, adentro. ¿Están de acuerdo con esto? Adentro, estamos todos juntos. Y vamos, no importa de dónde venga, sino a dónde vamos. Pero también lo dice esto en uno de los discursos de los gobernadores, no importa de dónde venga, yo hablo con todos. Hablo con todos, y yo estoy seguro que hasta llegaría a hablar con los más rancios antiperonistas, ¿no? Si se abrazó con Balbín, que conspiró contra él, que fue preso por conspirar, ¿no? Y si Balbín lo abrazó también, que Balbín la pasó mal también, bueno, seguramente se abrazaría con todos, ¿no? Y bueno, y Perón decía siempre permanentemente, el movimiento peronista nunca puede ser sectario o excluyente, siempre hay una puerta abierta, y esto es el peronismo, ¿no? Que a veces es peligroso que sea tan abierto, ¿no? Es complicado y nos trajo muchos problemas que sean tan abiertos. Me parece que es una tensión entre la ortodoxia y la idea de un movimiento nacional amplio que abarque a casi todos, ¿no? Porque la Unidad Nacional es a casi todos. O sea, yo creo que esto de la grieta a veces da la idea de una mitad y mitad, y que no es así, o sea, la grieta nunca no es la mitad y mitad, no es que la mitad sea nacional y popular y la otra mitad sea oligárquica. En el fondo es un 80, un 20% lo sumo, ¿no? Después estarán los confundidos, que serán esos que adhieren a la derecha, que van con el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es así. Y es una tensión permanente de un movimiento que quiere ser de todos, pero al mismo tiempo tiene una doctrina que tiene que ser clara y que le da identidad. No sé si contesté. Curiosamente, el sector que no admitió ese lugar de Perón fueron los montoneros, ¿no?
Ese es un dato de la historia muy, muy complejo. Una cosa es vivirlo contemporáneamente y otra cosa es pensarlo 40 y pico de años después. Claro. Porque hay un libro que sacó la gente de lo que fue la JP Lealtad, que fue la Sí. gente que Aldo se Dudevich. quedó, se quedó en el Con Perú, Perón. se quedó en la plaza, fue la que se quedó en la plaza. Simbólicamente esa fue el acta de nacimiento de la JP Lealtad. Sí. Y Perón, en el libro ese, que es un libro muy interesante, porque muestra el clima de la época de una manera magnífica. Lo leíste vos, ¿no, Luis? Muy Los interesante. montoneros que se quedaron con Perón, se llama. Los montoneros, sí, Dudevich. Aldo Dudevich. Muy, muy buen material, porque Perón tenía una confianza tal en su capacidad de persuadir, que decía yo a los muchachos, yo me voy a sentar a tomar un vaso de agua con los muchachos y van a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el elemento definitivo fue el atentado contra Rucci, la muerte de Rucci, ¿no? Ahí esa es una declaración de guerra inapelable. Después de eso no hay forma de volver a enderezar ese barco, ¿no? Y creo que no se puede evitar un juicio de valor sobre no sobre el movimiento revolucionario del peronismo montonero, porque hay alguna gente que aprovecha ciertas cosas para denigrar la memoria de lo que fueron luchadores magníficos, ¿no? Pero sí, la conducción montonera cometió errores incalificables, porque además, conducción, Montoneros y Perón. En ese orden, nene, en ese orden, ¿querés poner las cosas vos? Y nosotros sabíamos muy bien, porque habíamos convivido con ese sector del peronismo, que si no hubiera sido por la imagen de Perón y de Eva Perón que llevaban ellos en las manifestaciones, hubieran sido un grupo de izquierda como cualquier otro, muy ruidoso, en esa época, en los 70, había un auge de la izquierda, pero el peronismo, la JP, pasó esos límites, llegó a ser un movimiento con una fuerza sindical, social, impresionante. Entonces la discursividad de Firmenich fue uno de los problemas insolubles de Perón. Sí, fue un problema de conducción. Hay que ver también el contexto, la edad, pibes de 24 años, 25 Sí, no, años. claro. Y el tema de la confianza en las armas también, ¿no? Que esto también es un tema, ¿no? De confiar que con las armas podías modificar la realidad. Y por ahí las armas... Perón siempre habla de formaciones especiales, ¿no? Sí. Algo que se arma para un momento y después se retira, ¿no? Y eso no se los pudo meter en la cabeza tampoco. Tampoco le pedía que tengan las armas, que dejen las armas un rato y listo. Claro. Pero sí, el tema de Rucci fue clave, aunque creo que después se podía haber reconstruido, ¿no? Hubo otro crimen también que tiró abajo el prestigio de Montoneros, pero no lo digo porque es muy discutido. Y eso llevó al sectarismo en lo que se llamó después la soberbia armada, ¿no? Que fue un título horrible, pero... El libro es horrible, pero la expresión es justa. La expresión es la justa. Era eso, ¿no? Era la soberbia de querer. Y a Perón no se le podía discutir, nadie le podía discutir la conducción y estrategia, le podés discutir cualquier cosa, le podés hacer cualquier cosa, pero no discutirle la conducción, esa anécdota famosa cuando va Mario Firmenich a Puerta de Hierro y le da una lista con tipos para que nombre, y él lo mira y le dice, ¿qué querés manejarme a mí el gobierno? No, eran pibes, qué sé yo, y eran cosas que bueno, no hubo tiempo tampoco para la conciliación, ¿no? Dante Gullo decía que después del 1 de mayo incluso había posibilidad, y que Perón tenía algunos vínculos con algunos de la conducción montonera con los cuales se llevaba bien, ¿no? Y el discurso del 12 de junio tiene también esa dirección. Esa dirección, sí. Incluso Bonazo lo dice. El 12 de junio fue casi una reconciliación. Bonazo lo dice con todo el chamullo que tiene Bonazo, ¿no? Pero sí, yo pienso que
Dante Gullo cuenta cuando se entera Perón estaba con él, con Dante Gullo, se entera de la muerte de Ferrucci, ¿no? Y él ve la reacción de Perón y dice que después de eso se podía incluso haber arreglado todo, incluso después del 1 de mayo. Está la famosa anécdota también de Oscar Allende, que le dice, pero general no se le fue la mano con estos muchachos, ¿no? Y Perón dice, bueno, pero un sopapo no les viene bien, un reto no les viene bien. Dijo eso, ¿no? Como que fue un reto nada más, ¿no? Bueno. Entonces, Compañeros, compañeras. podemos hablar del presente, Eli, dale. Creo que te podés desmutear directamente. Ahí te muteé yo, hice lo mismo que Fede hoy. Dale de vuelta. Está subiendo el precio a Juan Valerga acá, ¿eh? Totalmente. Bueno, Juanma hay uno solo, ya lo sabemos. ¿Se me escucha ahí? Sí. Perfectamente. No, yo había dos cosas que quería acotar como, digamos, sobreviviente de los 70. Una que me llama la atención y me llama la atención ahora, la similitud, que es la de la UIA. En aquella época, en un momento dado, en un reportaje a gente de la UIA que hacía la contra y como explicaba Luis, era todo que el aumento de precio, el boicot y todo lo demás, y no adaptarse al pacto social, cosa que están haciendo ahora también. Al preguntarle a uno de los grandes empresarios, dígame, ¿por qué se opone si usted en realidad ha resurgido con el peronismo? Y la respuesta fue algo que a mí se me quedó acá siempre. Sí, pero ahora deciden ellos y no nosotros. Claro. Y eso para nosotros es inconcebible. O sea, te digo, ese empresario terminó fundido cuando se fue el peronismo. Estaría contento porque había decidido él. Pero no soportan la decisión popular, que tenga origen en el bienestar popular. Eso es como una mala palabra para toda esta camada, digamos, que no sé si será los del 20% de lo que habla Luis, pero es gente que no acepta, por más obvio que sea lo que está viendo, algo que venga desde el peronismo. Y la otra que quería decir, en la cual yo no estoy de acuerdo con Edgardo, que dice que los montoneros eran un grupo de jóvenes de izquierda. Y realmente no actuaban como jóvenes de izquierda. Yo era joven y no estaba, son de los que me quedé en la plaza, digamos, ¿no? Estábamos en otras organizaciones, el trasvasamiento generacional, y otras organizaciones que eran de la juventud peronista y no comulgaba con montoneros. Y realmente, en lo que yo tuve en mi provincia, para tratar y para ver, era gente que venía de la derecha. Eran grupos radicales, digamos, no radicales, perdón, no es la palabra, no del Partido Radical, sino grupos católicos extremos, grupos que venían desde Quebracho. Si había alguno de izquierda, era algún desprevenido. Los otros era como que se pusieron un disfraz. Y hoy lo vemos en gente como Patricia Bullrich, sí, que era que estaba en primera fila de Montonero, y sabemos que ha sido toda la vida una persona de derecha.
y en los montoneros había personas y grupos mucho más de derecha que de izquierda. Creo que yo no tengo ninguna comunión con los grupos reales de izquierda como el ERP, pero que eran grupos reales de izquierda. Montoneros tenía gente que no era de izquierda. Y yo creo que la jugó para la derecha, tratando de dividir al peronismo y tratando de poner a Perón en una situación muy incómoda. Es una opinión personal, pero cuando lo escuché a Edgardo decir eran los jóvenes de la izquierda, para mí Montoneros nunca fue una agrupación de izquierda. Fue una agrupación útil a los designios de la derecha. Hay que distinguir. Abrimos la caja de No sería Pandora. la primera, Elizabeth, no sería la primera vez que una juventud de izquierda resulta funcional a la derecha, ¿no? No, hoy en día la vemos, pero No, porque la militancia de la JP, la Claro, militancia de la exacto. tendencia era de izquierda en un 80%, y Pero yo no la diría de que estaban a la Montoneros. izquierda del comunismo, ¿no? pero no la de Montoneros. Montoneros pero- era una fracción pequeña de la JP. Claro, En pero la después JP absorbió todo. habíamos... ¿Cómo? Después absorbió todo Montoneros. Claro, Sí, el sí. tema es que Hay Montoneros da etapas, hay que nombre. distinguir etapas también en Montoneros, ¿no? Claro. Claro. Hay una etapa cuando asume Mario, que queda él como único sobreviviente de la primera conducción, y ahí empieza, creo que otra etapa, ¿no? Que se va a, y después hay una evolución más a la izquierda, más hacia el comunismo, que pasa que Roberto Quieto se va haciendo peronista y él se va haciendo más para el lado del marxismo, ¿no? Es complejo, me parece, la historia de distinguir algo homogéneo en una organización que era muy heterogénea, me parece, pero bueno, Edgardo por ahí sabe más. No, yo tengo, en ese punto no tengo una sistematización de investigación, sino las experiencias que yo hice. Ellos manejaban un discurso muy combativo, un discurso que llegó a un momento que tan combativo se hizo delirante. Yo me encontré una vez con la gente de yo militaba en Mataderos en el 70, cuando mataron a Rucci, estoy hablando del asesinato de Rucci. Y fui a ver si podía conversar porque me espantaba la sola idea de que el asesinato viniera de ahí. Entonces me acerqué, nos veíamos muy seguido con los compañeros del local ese. Y lo que vi me espantó, lo que vi y lo que oí me espantó. No quiero ni siquiera comentarlo, pero era una sensación de alegría, una sensación de combate ganado, una locura. Ahora, eso es, porque Elizabeth tiene razón, los favores que le hizo los montoneros a la derecha son innegables. Pero insisto en esto, ¿no? A ver, salvando las distancias, la llamada izquierda argentina de hoy, no hace otra cosa que tirarle centros a la derecha. Seguro. Todo el tiempo, digamos. Por eso yo distingo, Elizabeth, yo entiendo lo que vos decís y comparto en cuanto a la conducción, pero había un discurso de izquierda, no sé si llamarlo de izquierda, un discurso peronista revolucionario, que era auténtico, que era real. Y ellos no decían, era... vos te acordarás la consigna, que era distinta, por ejemplo, a las que cantábamos todas las fracciones en las que yo militaba, donde era Perón evita la patria socialista, no la patria peronista. Vos te acordarás. Claro. Sí, estaba dividida así, la JP estaba dividida en patria peronista. Estaba dividida entre la patria socialista y la patria peronista. Pero la patria peronista, la patria socialista era, los montoneros era la patria socialista. Por eso cantaban ellos. ¿Sí? Sí, Pero creo que la juventud en general, la tendencia en general era la patria socialista. Sí. La patria peronista, digo, no solo montoneros. No, la patria peronista eran las derechas.
Claro, era que la cantaban para diferenciarse justamente del otro. la ortodoxia, lo que decíamos Claro, hoy. claro. Yo quiero salir de un lugar espinoso para meternos en otro terreno espinoso. Qué ¿Qué hace el intendente movimiento? Espinosa, ¿no? No, Espinoso de Fernando. Espinas. Cuando la historia, el movimiento, el conductor cabalga la historia, bueno, cuando la historia va en un sentido, cuando la historia va para atrás, 1989, cómo procesa el movimiento nacional el peronismo, ¿no? Ese momento, bueno, que se está convirtiendo en un capítulo, un capítulo tan incómodo como si se quiere, como el de López Rega, es el capítulo menemista del peronismo, ¿no? Donde otra vez empieza a operar esta cuestión de, bueno, el peronismo auténtico, ¿no? No puede admitir un Menem, digamos. Pero bueno, eso se hace como una lectura retrospectiva. Pero bueno, hay peronistas que hasta hoy día dicen, bueno, en ese contexto, Menem fue un conductor peronista, ¿no? Esto, bueno, a mí me resonaba esta idea de, bueno, de hacer lo posible. Bueno, ¿qué hubiera sido lo posible en el 89, ¿no? O si no, desde las bases del movimiento, ¿qué respuesta se podría haber dado cuando se veía que esa conducción estaba defeccionando de las banderas históricas del peronismo, ¿no? En el 89. Bueno, otro tema muy complicado. No, me parece que primero se parte de una idea de que el movimiento nacional estaba muy desorganizado. Total. Y ahí es donde aparece un conductor como Menem, que es un hombre carismático, nadie lo duda, que se hace cargo de la situación y que tenía por lo menos, muchas semejanzas en cuanto a carisma, en cuanto a conocer lo que era la conducción política. Total. Y bueno, aprovechó el momento, ¿no? Yo a veces hablo con compañeros que dicen, no, Menem, hay que ver el contexto, en ese contexto hizo lo que tenía que hacer, bueno, pero había unos límites, o sea, no podés Claro. privatizar YPF, por ejemplo, ¿no? A ver los límites que ponía el contexto. Yo creo que por ahí podría haber un peronismo posible de esa época que no era menemista, ¿no? Y de hecho, algunos pocos lo señalaron eso, ¿no? Pero se impuso con tal contundencia eso. Yo me acuerdo una vez dialogando con un compañero peronista, le decía, pero esto no puede ser peronismo. Le decía, y no, esto es así, el modelo es así. Pero, ¿cómo salimos de esto? No, este modelo me decían, no tiene marcha atrás, es así, es inevitable. Y de hecho, Perón de hecho, Menem lo decía como una actualización política, eso, economía social de mercado. Lo reivindicaba como algo peronista. El discurso de Menem, cuando asume la segunda presidencia, dice, yo soy un discípulo de Perón, y Perón hubiera hecho esto, ¿no? Es complejo, yo creo que se parte de una idea donde el movimiento nacional está destruido, ¿no? Y un momento terrible también del país, ¿no? Donde ahora Menem tiene otra cosa también, que Menem de alguna manera vendió el país, también no dudó en privatizar hasta los floreros, qué sé yo, ¿no? Y bueno, no sé, más que eso, no sé, es un tema complejo para el peronismo, el menemismo de los 90. ¿Qué? La amnistía, el indulto, todo eso, sí. Los indultos, claro. Bueno, él tenía una idea de borrar todo eso, ¿no? Pero Cavallo, que había privatizado, había nacionalizado la deuda de los privados en la época de los militares. todo, O sea, claro, eso, llamar a alguien, las relaciones carnales con Estados Unidos, el abrazo con Rojas. Claro, cosas, sí, fue una cosa vertiginosa de
de pisotear los propios símbolos, ¿no? En el 89, 90, bueno, el plan B y B. Pero de hecho, parecía que el peronismo no existía ya, ¿no? Uno pensaba que no existía más. Bueno. Luis, yo quiero agregar una cosa, no es tan excepcional el menemismo. ¿Seguro? En Europa, el Partido Comunista Italiano, que había tenido, si hay un partido con una historia gloriosa de resistencia, de izquierda, obrera, era el Partido Comunista Italiano. Y el Partido Comunista Italiano fue en esa dirección. Fue una victoria mundial del capitalismo neoliberal. Los peronistas que resistieron a Menem, muchos de ellos construyeron el episodio del Grupo de los Ocho, después Frente Grande y después Frepaso. ¿Dónde terminó eso? Terminó en lo mismo. Terminó en la alianza y terminó en la continuidad del plan menemista. Hegemonía es hegemonía. Ahora, yo creo que como personaje histórico, Menem, yo no creo que sea defendible, porque decir esto que estoy diciendo no está dicho en el sentido que si en todo el mundo ocurrió, era normal que ocurriera. Yo prefiero formar parte de un grupo muy chiquito, como de hecho había, grupos sectas, digamos, que se movían en el interior del peronismo y en el interior de otros grupos, cuestionando. Te toca estar ahí, te toca estar ahí. Pero hay otro problema también, que es la llamada clase política. Acá entre compañeros yo puedo decir cosas que no digo en otros lugares porque hay mucho riesgo en decir ciertas cosas, porque la gran maquinaria de la derecha es la construcción de la antipolítica. Entonces hay que ser cuidadoso. Pero la política no son solamente ideales. Creo que no le estoy diciendo ninguna novedad a nadie lo que está sentado acá, ¿no? Pero no son solamente los ideales, no son solamente los objetivos políticos, como diría el propio Perón, confesables. Están los objetivos políticos de la carrera política. La política también es una carrera. Uno se anota en la política, primero le interesa la revolución o la comunidad organizada, le interesan las grandes... El gran atractor de la política son los ideales, son las ideas, pero después está la unidad básica, está la competencia interna. Somos todos peronistas o somos todos de izquierda, pero ¿quién entra al Congreso? ¿O quién entra al Consejo Deliberante? Y entonces la política también despliega, y lo estamos viendo todo. En mi opinión, hay demasiado de eso en la construcción política actual. No quiere decir que esté mal, porque frente de todos es eso, frente de todos es todos. Y hay que bancársela. Cuando se armó y ganamos la elección, estábamos todos contentos. Y ahora salta una parte y dice, pero mirá quién está acá. Y quién dice, bueno, no se puede hacer política ignorando las cosas. Te gusta la parte buena, pero después te enojas por la parte que no te gusta. Entonces, hay que aceptar la contradicción, hay que aceptar la heterogeneidad. Y el peronismo menemista estaba formado por gente... Después hay otra historia, me van apareciendo cosas, pero no se pueden desarrollar. Porque el otro interrogante, por ahí Luis me puede ayudar acá, me puede guiar. Porque en el medio está la renovación peronista, el proceso que nace después de la derrota del 83, y que era el peronismo tiene que deshacerse de la burocracia sindical, de los viejos caudillos que no sirven para nada, vamos a hacer un partido como son todos los partidos. Entró la lógica de Alfonsín. No digo que esté mal, no digo que eso haya estado mal, pero entrar en la lógica de Alfonsín significa entrar. Y cuando vos entrás, los objetivos de transformación no son el eje, ¿no? No son el eje. El eje es comportarse como un partido ordenado, prolijo, serio. Menem es hijo de la renovación. Menem es el ganador de la lucha de la renovación. La elección de 1988 es el triunfo de un sector de la renovación que nadie esperaba que ganara. Ese es Menem. Más o menos. yo tengo como... mi intuición es que la victoria de Menem en esa interna que nadie esperaba que ganara, después el tipo hizo lo que hizo, ¿no? Pero la victoria de Menem en esa interna me parece que es una reacción claro, de las bases peronistas, del pueblo peronista, claro, contra ese proceso. Bueno, después el tipo hace... Claro, no, pero yo no digo que haya ganado. Menem lo que hizo porque fue Menem tenía todo para ser un puro. líder popular en serio. Digo esto, el carisma,
el contacto con la gente, ir al pueblo más perdido de... Es lo que decía Luis, era Ah, el típico conductor este- peronista, Menem. Menem Total, tenía pero todas las bueno. credenciales del peronismo. Y por eso se sentía en autoridad de manejarlo y modificarlo como quería. Es todo un tema, Menem. Yo Sí, me sí, tengo sí. que ir. Yo con también. Bueno, Sí, nos vamos. cerramos Sí, entonces. sí, Danber. Seguimos otro Bueno. día, si quieren, otra vez arreglamos. Dale, hacemos tercera ronda. Tengo una tercera, sí, ni que hablar. No hay 2 sin 3. De una. Bueno, Gracias. Bueno, compa. gracias a todos. Gracias Luis, gracias No, gracias, Edgardo Luis. por acercarte, gracias a todos los Gracias, compañeros y Edgardo. compañeras. Gracias a ustedes, Saludos che. a todos y a todas. Nos Chao, vemos. nos Besos. vemos. Rico. Nos vemos la próxima. Lo mismo que pasen mis compañeros. Bueno, y la próxima estaremos ahí con el resultado puesto ya. Sí, Sí. sí, Durante sí. ese día. Bueno, a fiscalizar y A triunfar, como decía a Carlos. triunfar, como decía. Triunfar, triunfar. A triunfar. Abrazo, compa. Un abrazo. Gracias.